La noche en que todo comenzó, el millonario estaba solo frente a una ventana que daba a una ciudad llena de luces, pero ninguna lograba iluminar el vacío que sentía por dentro. Había pagado millones, no por lujo ni poder, sino por una respuesta. Una sola verdad que nadie parecía capaz de darle. Los mejores médicos del mundo habían pasado por su vida como sombras elegantes, con trajes caros y palabras técnicas prometiendo diagnósticos, tratamientos, esperanzas frágiles. Cada consulta terminaba igual, facturas exorbitantes, silencios incómodos y la misma sensación de que algo no encajaba. En ese mismo edificio, en los pasillos que nadie miraba, una mujer humilde empujaba su carrito de limpieza sin imaginar que su vida estaba a punto de cruzarse con un destino que cambiaría todo. Él se llamaba Alejandro Montenegro, un nombre respetado en los círculos de poder, asociado a empresas gigantes, donaciones públicas y una fortuna construida a base de disciplina y ambición. Pero lejos de las cámaras y los titulares, Alejandro era un hombre cansado, enfermo y profundamente solo. Desde hacía meses, su cuerpo le enviaba señales que nadie lograba explicar del todo. Mareos repentinos, dolores que aparecían sin aviso, una fatiga que ni el dinero podía borrar. Había vendido la idea de control toda su vida, pero ahora estaba atrapado en un cuerpo que no obedecía. La casa donde vivía parecía un hotel de lujo vacío. Pasillos largos, paredes frías, habitaciones impecables sin risas ni voces. Su esposa había muerto años atrás y su único hijo vivía en el extranjero, distanciado por heridas no resueltas. En ese silencio, la presencia más constante era la de Rosa, la faxineira que llegaba cada mañana antes del amanecer. Nadie sabía mucho de ella. Solo que limpiaba con cuidado, saludaba con respeto y parecía invisible para casi todos. Rosa había aprendido a ser invisible desde pequeña. Creció limpiando casas ajenas con su madre, observando vidas que no eran las suyas, escuchando conversaciones que jamás le pertenecieron. Pero también había aprendido algo más, a observar de verdad. No solo el polvo en los rincones, sino los gestos, los silencios, los cambios sutiles en las personas. Había cuidado a un padre enfermo durante años, sin médicos famosos ni tratamientos caros, solo con atención, intuición y amor. Esa experiencia la había marcado profundamente. Cada mañana, mientras Rosa limpiaba el despacho de Alejandro, lo veía más pálido, más encorvado, más ausente. Notaba cómo se detenía a mitad del pasillo, cómo respiraba con dificultad, cómo apretaba la mandíbula como si ocultara un dolor constante. Los médicos iban y venían, pero nada cambiaba. Y cuanto más dinero pagaba Alejandro, más parecía alejarse la respuesta. Un día, mientras Rosa limpiaba el baño principal, escuchó un ruido seco. Salió rápidamente y encontró a Alejandro apoyado contra la pared, sudando, con la mirada perdida. No había cámaras, no había asistentes, solo ella. Por un instante dudó, consciente de su lugar, de su uniforme, de su silencio habitual. Pero algo más fuerte la impulsó a actuar. Lo ayudó a sentarse, le ofreció agua, y sin darse cuenta, comenzó a hacerle preguntas simples, humanas, no médicas. Cuando empezó el dolor, ¿qué sentía antes? ¿Qué lo calmaba aunque fuera un poco? Alejandro, debilitado y cansado de fingir fortaleza, respondió. Por primera vez en meses, alguien lo escuchaba sin prisa, sin interés económico, sin términos incomprensibles. Rosa notó detalles que nadie había preguntado, la relación entre sus síntomas y el estrés, la falta de apetito, el insomnio constante, la tristeza que arrastraba desde la muerte de su esposa. No dijo nada en ese momento. Solo lo ayudó a levantarse y continuó con su trabajo. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Las preguntas simples de Rosa resonaban más que todos los diagnósticos caros. Al día siguiente, cuando ella regresó, él la llamó por su nombre por primera vez. Le pidió que se sentara un momento. Fue incómodo, extraño, casi impropio para alguien como él. Pero Alejandro ya no tenía fuerzas para mantener apariencias. Rosa, con respeto, le habló de su padre, de cómo los médicos nunca acertaron del todo, de cómo al final entendieron que no todo era físico, que el cuerpo también grita lo que el alma calla.
No era una acusación ni una lección, solo una historia. Alejandro escuchó en silencio con un nudo en la garganta que no sabía explicar. Días después, impulsado por algo que no podía definir, Alejandro pidió una evaluación diferente. No más médicos que solo miraran exámenes, sino un enfoque integral. Psicólogos, especialistas en estrés, médicos dispuestos a escuchar de verdad. Poco a poco, la verdad comenzó a revelarse. No había una enfermedad misteriosa e incurable. Su cuerpo estaba colapsando bajo años de culpa, duelo no resuelto, presión constante y soledad. El diagnóstico real no estaba en una máquina, sino en una vida vivida sin pausa. Alejandro sintió rabia al principio. Había pagado millones buscando algo que siempre estuvo frente a él. Pero esa rabia se transformó en vergüenza y luego en gratitud. Porque fue una faxineira, alguien a quien nunca había mirado realmente, quien encendió la chispa de la verdad. Con el tratamiento adecuado, cambios profundos y un proceso emocional doloroso pero necesario, Alejandro comenzó a mejorar. Más que su cuerpo, cambió su mirada. Empezó a notar a las personas que siempre habían estado allí, el guardia que lo saludaba cada mañana, la cocinera que sabía exactamente cómo le gustaba el café y sobre todo, Rosa. Un día, Alejandro le pidió que se quedara después de terminar su turno. Le agradeció, no con dinero, sino con palabras sinceras. Le pidió perdón por haberla ignorado, por haber vivido creyendo que el valor de las personas se medía en títulos y cuentas bancarias. Rosa escuchó en silencio, con los ojos brillantes, sin rencor. Para ella, ver a alguien despertar ya era suficiente recompensa. Con el tiempo, Alejandro reconstruyó la relación con su hijo, redujo su ritmo de trabajo y transformó su fundación para apoyar no solo investigaciones médicas, sino también programas de salud mental y apoyo a cuidadores invisibles como Rosa. No porque alguien se lo exigiera, sino porque ahora entendía. La verdad que buscó pagando millones no estaba escondida en un diagnóstico raro ni en un médico famoso. Estaba en la humanidad que había ignorado toda su vida. Y cuando finalmente la aceptó, no solo sanó su cuerpo, sino su manera de vivir. Esta historia nos recuerda que a veces buscamos respuestas en los lugares más caros y lejanos, cuando la verdad está en las personas sencillas, en quienes observan, sienten y escuchan de verdad. Si esta historia te tocó el corazón, dale like al vídeo, deja un comentario y suscríbete al canal. Porque historias así no solo se escuchan, se sienten, y a veces también nos sanan.